Ya pasan 2 minutitos de las 9 de la mañana, 17 grados la temperatura aquí en Montevideo. Momento de recibir al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Hay mucho para analizar luego de lo que dejó la jornada electoral, que tuvo como consecuencia a Yamandu Orsi, presidente electo de nuestro país, que asumirá el próximo 1 de marzo. Parece que fue hace un montón de tiempo, pero fue hace nada más que una semana. Pereira, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy amables. Bueno, justamente con 8 días de distancia, ¿cómo se analiza ese resultado de ese domingo electoral? Bueno, con la sobriedad que hay que tener siempre en un país que es sobrio y en una fuerza política que es sobria. Nosotros tuvimos un resultado que es muy positivo, en el sentido de que en 5 años nos recuperamos de una derrota, nos recuperamos aumentando nuestra votación en primera vuelta 5 puntos y aumentando otros 5 puntos en la segunda vuelta y sacando una ventaja de 93.000 votos sobre el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. ¿Esperaban esa distancia? Bueno, yo particularmente sí, pero supongo que las encuestas generaban incertidumbre. Los datos que nosotros teníamos y un poco también la persistente visita al interior y a los barrios de Montevideo nos permitía pensar que había una distancia mayor a la que se decía, ¿no? La moneda en el aire. Nos parecía que era una lógica que estaba un poco lejos de la realidad, que había un poco más de margen y bueno, la vida demostró que sí, que había ese margen. Nosotros tenemos nuestro propio escrutinio, digamos, nuestra propia encuesta de escrutinio, nuestra propia proyección. Esa proyección 8 y 10 ya nos daba un margen superior a 3% y muy estabilizado, así que a esa hora ya sabíamos que habíamos ganado la elección y bueno, de alguna manera se lo comunicamos al secretariado. Pero no hay duda que es una victoria de la perseverancia, de una actitud responsable en la oposición, de una actitud que nunca rompió los puentes y sobre todo de una actitud que nunca dejó de dialogar con el pueblo y también de tener una fórmula que era realmente muy potente. Entonces, todas estas cosas juntas posibilitan un cambio en el gobierno. ¿Cómo está viendo estas primeras horas de transición? Bueno, positivas, porque Frente Amplio llega al gobierno con una ventaja, conoce el Estado. Hay cientos y cientos de hombres y mujeres que participaron del gobierno, de los ministerios, de las direcciones, de las empresas públicas, que conocen. Cuando llegamos en el 2005 al gobierno, no conocíamos el Estado, nunca habíamos gobernado. Lo segundo, hay una buena disposición del presidente actual y de su cuerpo asesor a dar toda la información y eso es importante para asumir el gobierno con toda la información el 1 de marzo. Y esto en Uruguay es algo bastante típico, bastante normal. No en todas partes del mundo esto se da con tanta naturalidad y así hay que valorarlo. Y también es verdad que la calle tuvo que asumir su derrota, ¿no? Porque, y lo está asumiendo de buena manera, porque la campaña del Partido Nacional y luego de la coalición se basó en reelegir un buen gobierno. Y la gente no reeligió ese gobierno. Y cuando no te reeligen, algo sucedió, algo pasó. Vendrán analistas, dirán una cosa, dirán otra, pero lo cierto que el gran derrotado en la elección es la calle Pou, que no logró reelegir su gobierno, por más que participó activamente de la campaña. Yo pocas veces vi a alguien militar tanto una campaña como a la calle Pou. En algunos lugares de la campaña, me parece a mí que al borde del reglamento, básicamente cuando discutió el tema plebiscitario, ahí Óscar Botinelli tiene una columna muy profunda sobre por qué él no debía haber participado de ese debate. Él entendió que sí, que debía hacerlo, y de ahí para acá tuvo una campaña intensa, y esa campaña intensa no terminó dando los resultados que ellos esperaban, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese análisis se seguirá haciendo, ¿no? Ahora, las primeras señales que empiezan a surgir, ¿no? La invitación de la calle Pou a la cumbre del Mercosur de esta semana, las primeras reuniones con Yamandu Orsi, toda esa cuestión vinculada al proceso de transición de gobiernos, ¿cómo la viene evaluando? La ida a Brasil. Es el Uruguay democrático, no espero otra cosa de un presidente democrático que fue electo democráticamente y que recibió el mismo trato cuando asumió la presidencia por parte del doctor Tabaré Vázquez. Entonces, no esperaba un gesto menor, lo que no quiere decir que no sea importante, ¿no? Porque uno se va acostumbrando a gestos valiosos en el Uruguay
y parece que fueran la normalidad del mundo. Y bueno, la normalidad del mundo lamentablemente no es esta. La normalidad del mundo lamentablemente no es que un presidente le dé la banda presidencial a otro, sino que hay 10.000 problemas democráticos en América Latina que claramente no tienen nada que ver con nuestra cultura democrática, nuestra forma de convivencia. ¿Qué participación Pereira está teniendo o puede eventualmente tener la presidencia del Frente Amplio en la conformación del gabinete de Oz? Ninguna. ¿Cero? Ninguna, porque lo habíamos conversado bastante antes de la elección con Yamandú. Mi tarea es presidir un partido político, no contribuir a la conformación de un gabinete. Y la tarea de él es conformar un gabinete y un gobierno. Entonces, tanto él como yo vamos a tener tareas muy distintas en el Uruguay. Él va a presidir un gobierno para los uruguayos y uruguayas que votaron al Frente Amplio y para los uruguayos y uruguayas que no votaron al Frente Amplio. Y yo voy a seguir siendo presidente del Frente Amplio, que es una fuerza política contundente, fuerte, potente, con una organización muy fuerte, pero que luego se tiene que potenciar y tiene un desafío inmediato que es competir por varias intendencias que quedaron con posibilidades para el Frente Amplio. Ahora, hay algunas pautas que señalan algunos medios en esta jornada que sostienen que va a ser representativa la cantidad de senadores o de los espacios que tienen representación en la Cámara Alta. ¿Hay algo de eso también en la conformación? Yo no lo sé, insisto, porque me propuse no estar por dentro del tema y no estoy. No digo que me vaya a enterar el mismo día que los periodistas, pero me enteraré algunas horas antes. Pero bueno... ¿Y le preocupa que...? Es lógico que haya cierta ponderación sectorial, es lógico que haya cierta ponderación técnica, es lógico que se proteja el gobierno, pero también se proteja la fortaleza del Parlamento y de la fuerza política, y yo sé que esto Yamandú lo está midiendo muy bien. Eso le quería preguntar, ¿le preocupa al presidente del Frente Amplio una debilitación de las fuerzas del Frente Amplio en el Senado en particular, en el Parlamento en general? No, no me preocupa porque sé que lo está pensando y he mirado las listas y hay senadores y senadoras muy potentes, diputados y diputadas muy potentes para el caso de que alguno de los miembros de las cámaras efectivamente vayan al gobierno. Es lógico que la gente que es elegida para el Parlamento, por algo las listas lo colocan en primeros lugares, luego sean mirados como miembros del gabinete. Pero también es lógico tener un Parlamento lo suficientemente fuerte para un periodo de gobierno donde la negociación en el Parlamento va a ser importante, sobre todo en diputados, ¿no? ¿Es un dolor de cabeza para el Frente Amplio cada vez que habla O'Donnell? No. La libertad en el Frente Amplio es parte de la lógica que tenemos los uruguayos y uruguayas, y particularmente los frente amplistas. ¿Sabe por qué se lo pregunto, no? Por el famoso tema de los 65 años, 60 años. Él lo explicó de una manera probablemente que generó confusiones, pero Yamandú enseguida aclaró la jubilación que pretende el Frente Amplio, llevarlo a los 60 años y generar estímulos de todo tipo para que las personas se terminen jubilando a los 65. Lo que pasa es que somos muy conscientes de que si la gente pierde el trabajo a los 58 años y solo el 20% consigue empleo a esa edad, de los que pierden el trabajo, no es lógico tener los 7 años esperando una jubilación. Entonces, de alguna manera hay que estimular jubilaciones más tardías porque vivimos más años, pero sin perder el derecho a jubilarse a los 60. ¿Advierten que puede haber alguna dificultad de diálogo con Frente Amplio, Ministerio de Economía? Yo hasta ahora no lo he tenido. He conversado muchas veces con O'Donnell. También es verdad que uno plantea a O'Donnell como si hubiera llegado al Frente Amplio ayer de mañana. Y yo lo conozco a O'Donnell más o menos de 30 años o un poco más militando en el Frente Amplio. No, recuerdo digo esto porque parecería un Frente Amplista recién llegado. Conviene, sobre todo en la sociedad en general, ¿no? Porque él después tuvo actividad privada. La actividad privada claramente lo colocó como una persona que opinaba públicamente en nombre de una empresa muy importante del Uruguay. Pero yo lo conocí frente amplista joven militando por el Frente Amplio. Entonces, no es una rara avis en el Frente Amplio, es un Frente Amplista histórico. Claro, pero lo que pasa es que recuerdan, por ejemplo, sus afirmaciones en torno a la desindexación salarial, por ejemplo, su postura en torno a Catornatí, su postura en torno al proceso de jubilación, que en alguna medida chocan contra lo que dicen algunos sectores del Frente Amplio. Sí, lo primero que hay que entender es que los salarios están desindexados del año 2016. Esta es una discusión bastante absurda que llega en el Uruguay y que tiene un correctivos para asegurar el poder de compra de los trabajadores. Y esta fue una negociación larga y dura que yo participé, decía, no es una novedad.
Entonces, digamos, dentro de la cantidad de parámetros, nombró este parámetro que ya está en la negociación colectiva. Lo único que en nuestra negociación colectiva hay un correctivo a fin de año que intenta reparar los problemas que pudieran haber generado una inflación proyectada, no sobre el valor real, sino sobre lo que se proyecta. Pero bueno, digamos, eso ya existe. Lo que hay que conversar con los trabajadores uruguayos es cómo favorecemos a aquellos trabajadores que son 25.000 pesistas y que realmente están pasándola mal, ¿no? Pereira, ya con las cartas sobre la mesa, Yamandu Orsi electo, presidente de los uruguayos, ¿cuándo se convoca ese diálogo social? Teniendo en cuenta que usted ha señalado que tiene que ser en el primer año, por lo pronto, del gobierno. Va a ser enseguida. Primero porque lleva tiempo un diálogo de estas características. No es un tema específico. ¿Quiénes van a estar? ¿Cámaras empresariales, trabajadores, jubilados, universidad? Jubilados, académicos, los partidos políticos y probablemente asesoría externa, como por ejemplo el OIT, que tiene mucha experiencia en términos de protección social. ¿Y qué está dispuesto a ceder este gobierno encabezado por Yamandu Orsi? Y hay que acordar. Nosotros estamos para acordar, entonces la búsqueda de un acuerdo supone siempre ceder. Nadie entra en una negociación y se va con el 100% de lo que lleva escrito, ¿no? En general, a veces es la mitad y a veces menos de la mitad, pero vamos a tratar de que haya un proyecto que tenga consenso suficiente como para que tire un largo rato y, como bien dice Pepe Mujica, revisarlo cada tanto tiempo, porque el mundo del trabajo es vertiginoso y cambia a ritmo de vértigo. Con lo cual, digamos, la protección social de hoy probablemente no sea la misma de 5 años para adelante. Pero hay que pensar mecanismos que protejan a la gente cuando llegue la edad jubilatoria, pero también hay que pensar mecanismos para que protejan a la niñez, para que protejan al trabajador informal, para que protejan al pequeño empresario, para que protejan a la empresa unipersonal, que muchas veces es igual que un trabajador y se lo mira de forma distinta. Entonces hay que pensar una cuestión bastante más integral que lo que se pensó en la 20.130, que fue de jubilaciones y pensiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo se van a dar para ese diálogo social? Lo que dure. Lo lógico sería 6 meses, 7 meses, pero no por un mes más vamos a dejar de dialogar, digamos. Si se requiriera un tiempo mayor, me parece que el gobierno no tendría ninguna dificultad. O sea que el eventual proyecto, disculpame, Maggie, el eventual proyecto de modificación vendría recién para el 26. Bueno, esperamos. Esa es la idea. Esa es la idea. No se proponen estar durante todo el periodo de gobierno discutiendo esto, ¿no? No, son proyectos para el primero o segundo año. ¿Y vendría bajo el rótulo de LUC? No. No. No está previsto. Bajo el lógico de LUC, solo creación de algún ministerio. Nosotros no creemos en ese mecanismo, creemos que fue un mecanismo que es un mecanismo poco democrático, que fue pensado precisamente para leyes de urgencia que requieran ese lapso de tiempo tan breve y que si no lo aprueba el Parlamento quede aprobado, pero no para votar 500 artículos. Seguimos pensando que ese fue un mecanismo, una falla del gobierno presentar un mecanismo de este tipo. Quiere decir entonces que la eventualidad de la creación del Ministerio de Justicia, digo la eventualidad, está en el programa, ¿eso sí vendría a través de una LUC? Bueno, veremos lo que decide Yamandu, pero eso son de las cosas que podrían venir a través de una LUC. De hecho, la creación del MIDES fue a través de una LUC. Ahí se precisaba un ministerio urgente de desarrollo social y fue creado. Bueno, una creación de ese tipo es lógico, se necesita una rapidez mayor que la de una ley común, pero no es para tener 20 proyectos en una misma ley como pasó con la LUC. ¿Y qué más se incorporaría eventualmente en ese proyecto? Me parece que solo esto. Solamente la creación del Ministerio de Justicia. ¿Qué pasa con, pensando en su calidad de expresidente del PIT-CNT, cómo se imagina este ya el gobierno de Yamandu Orsi en ese vínculo con los trabajadores? Yo no veo mayores dificultades que las que se producen cuando un movimiento sindical pelea por sus derechos y un gobierno tiene que tomar prioridades. Entonces, digamos, puede haber eventualmente diferencias, pero tiene que haber un diálogo permanente, tanto desde el Ministerio de Trabajo como del gobierno. Entonces, ¿usted no va a interceder? No es mi papel. Puedo conversar, por supuesto, con los trabajadores, como he conversado siempre y como voy a seguir conversando. Yo fui parte mucho tiempo de la dirección del movimiento sindical y es una de las cosas que me da más orgullo. Y sé muy bien que el movimiento sindical tiene un programa que va a impulsar, como ha tenido desde el 60 para acá.
y que lógicamente muchas veces puede coincidir con nuestro programa, otras veces no tanto, y habrá que ver cuáles son los acuerdos a los que se pueden llegar, pero no tengo dudas de que va a haber un movimiento sindical proponiendo cuestiones programáticas, cuestiones vinculadas a los consejos de salarios, y esas hay que atenderlas en el Ministerio y en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo. ¿El descargo que hizo Valeria Ripoll sobre la derrota del domingo? Sí. ¿Qué le pareció? No soy comentarista de Valeria Ripoll, ni yo la conocí, tengo afecto por ella y creo que es una mujer formada, no he hecho ni una sola crítica, le tocó ese lugar, digamos, probablemente haya tenido dificultades para adaptarse al lugar, pero no conviene hacer comentarios inútiles, digamos, porque finalmente todos vamos a seguir haciendo política y no conviene meterse en internas partidarias y en problemas que pueden haber en otros partidos, que los hay, y sobre todo la derrota siempre despierta pasiones y desde que hay Twitter una velocidad de respuesta que en general hacen daño a los partidos, en los que deberíamos todos tomarnos un tiempo para valorar la victoria, porque hay que ser modesto en la victoria y humilde en la victoria, pero también para pensar las derrotas, porque Uruguay es una democracia de partidos precisamente porque tiene partidos históricos. El Partido Colorado y el Partido Nacional son casi de 200 años y el Frente Amplio, que sería un Nobel partido, va a cumplir 54 años. Entonces, que la mayor parte de los votos estén instalados en este sesgo partidario demuestra que todavía Uruguay tiene una democracia sólida partidaria. Ella expresa un sentimiento, cree que su candidato hubiera sido el mejor. Bueno, nosotros obviamente creemos que el mejor es Yamandú y la gente así lo creyó. Es decir, el soberano siempre tiene razón, ¿no? Cuando nos toca perder también, ¿no? Pereira, el Frente Amplio va a abrir un espacio de negociación para modificar y actualizar la integración de los organismos de Contralor. Y sí, Frente Amplio durante todo este tiempo tuvo la posibilidad de pensar en sus unidades temáticas, en la construcción de su programa, en cómo construir un país más seguro, más confiado, más confiable. Y está claro que hay algunas cuestiones que no han funcionado bien. Nosotros somos conscientes que hay un país que se transformó de un país de paso de drogas en un país de acopio y casi no hay delitos de lavado de activos. Digamos, la JUTEP ya sabemos todas las dificultades que tuvo. Algunas fueron presupuestales, pero otras no. Y tienen que ver con no dar cumplimiento a la norma. Claramente hay que fortalecer todo lo que suponga dar transparencia. Y entre otras cosas hay que aprobar leyes para evitar que a las intendencias se siga entrando a dedo y luego los trabajadores puedan ser amenazados de perder su trabajo o de perder su vivienda o de perder alguna prestación que tienen de las intendencias, como ha pasado en todo este tiempo. El ex senador Peña planteaba en la comisión, cuando precisamente planteó este proyecto, que había tenido que llamar a muchos intendentes blancos porque le echaban trabajadores colorados simplemente por entrar a un baluarte colorado. O estas cosas no pueden pasar más. Si todo el sistema político está de acuerdo, porque en el proyecto de la coalición que actualmente está en el gobierno plantean que los concursos a las intendencias sean por concurso y por sorteo, es lógico que en el primer año se vote esta ley que inhabilite tanto acomodo, ¿no? Que inhabilite tanto clientelismo. ¿Eso lo va a promover el Frente Amplio ya en el primer año de gobierno? Sí. Y supongo que los demás partidos también, porque estaban en un programa. ¿Y con quién imagina la mejor negociación posible para cuando necesiten mayorías especiales? Pienso organismos de Contralor, no sé, que así lo requieren. Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Bueno, con todos. Yo pienso que a esta altura todos somos conscientes de que tenemos que llegar a una mayoría especial de 2/3 para modificar la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso, para nombrar el fiscal de Corte. Y yo creo que a esta altura debería haber madurez para que nuestro presidente planteara nombres y que se llegaran a esos acuerdos. Yo en este periodo más de una vez hablé con el presidente del directorio del Partido Nacional para que presentaran nombres con la voluntad de apoyar un fiscal de corte que dé más fortaleza a la institucionalidad
la Fiscalía y eso nunca sucedió, digamos. Pereira, una cortita. Estamos a 5 meses y poco de las elecciones departamentales, ya pasó la nacional, periodo de transición, pero al mismo tiempo hay intendencias que están en juego, ¿no? Y pienso en lo que sucedió en San José, en Paysandú, en Salto, algunos de ellos que van a tener la coalición republicana, al igual que aquí en Montevideo y Canelones. ¿Cómo se va a trabajar? Rapidito y cortito, se lo pido. No, es imposible. O reformulás la pregunta o rapidito y cortito no puedo contestar. ¿Se va a hacer hincapié en esos departamentos? ¿Se va a trabajar en la par de lo que sucedió? En muchos. Hay otros que quedamos a 2.000 votos y donde no va a haber coalición o donde hay problemas para construir coalición y ahí el Frente Amplio tiene posibilidades. Y en otros simplemente para ampliar la cantidad de ediles o de concejales o para ganar municipios. Pero es una elección importante porque se elige el gobierno de la territorialidad. Y el gobierno de la territorialidad también le cambia la vida a la gente, en muchos aspectos. Pensar las ciudades, pensar cómo vivir en las ciudades, es parte de los cambios sociales que cualquier país tiene que hacer. Entonces, no es que gobernar una intendencia del interior sea poco importante, es sustancial para la calidad de vida de quienes viven en ese departamento o quienes viven en esa localidad. Desde el día posterior a la elección estamos pensando en una campaña nacional que luego tenga aterrizajes departamentales, pero claramente va a ser una campaña que se piense de lo nacional y tenga un aterrizaje en lo departamental y donde el Frente Amplio la tome con la importancia que tomó la elección nacional. Y probablemente en muchos departamentos logremos ganar y en otros no, como es la lógica democrática, ¿no? Esta sí es cortita. Yo hace mucho tiempo entrevistaba a Raúl Sendic para un semanario y él me decía, en Montevideo ponemos una heladera y ganamos igual. ¿Esa es la realidad de hoy? No. Pero nosotros a Montevideo lo tomamos con seriedad. Ajá. Y vamos a construir las mejores propuestas para Montevideo, el mejor programa para Montevideo y al mismo tiempo los mejores candidatos y candidatas que tenga el Frente Amplio. Y eso es fruto de acuerdos, negociaciones que se van a estar dando en las próximas semanas. Pero lo que vamos a poner son cuadros destacados porque Montevideo es muy importante también para el territorio, también para la ciudad. O sea, en diciembre estarían los nombres de los candidatos. Entre diciembre y enero. Nosotros en Montevideo tenemos mucho tiempo gobernando. Pero no por tener mucho tiempo gobernando podemos confiarnos. Bien. Como no debería ser ningún intendente que lleva mucho tiempo gobernando. Entonces, digamos, el programa y los candidatos tienen que ir en consonancia con el proyecto nacional y pensar gobiernos locales que de alguna manera contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Pereira, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Si me permiten, quiero mandarle un saludo muy especial a un familiar. Falleció un familiar muy querido. Yo tuve dudas hasta de venir. El Bebe Castro, que es un cuñado de mi compañera, es cuñado de mi compañera, madre de sus sobrinos. Un tipo muy valioso en nuestras vidas y en mi vida en particular. Y no pensábamos igual en política, pero pensábamos igual en cómo se construyen los vínculos y cómo se mantienen esos vínculos durante décadas. En esta madrugada se fue, bueno, y mando un abrazo a su familia, que es mi familia, y el dolor que uno siente cuando un ser querido, tan querido nos deja, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces por haber venido, más allá de esas circunstancias.